¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde el cantón Tehuinza. A mis espaldas el mojón que separa el Ecuador y el Perú. Hace 18 años, en este mismo punto, se inició una guerra en disputa por esta área no delimitada. La disputa con el Perú por la demarcación de este tramo de la selva amazónica data de décadas. Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. El coronel Arturo Vizcaíno es el responsable militar de todo este sector fronterizo y participó en el conflicto del Cenepa. Coronel Vizcaíno, este conflicto no empezó en 1995, venía desde antes. En julio 5, 23 y 25 de julio de 1941, Ecuador es invadido por parte del ejército peruano. E inclusive hubo bombardeos a las poblaciones de Santa Rosa. Y el 29 de enero de 1942 se firma el protocolo de Río de Janeiro, en el cual asisten como garantes Argentina, Chile, Brasil y los Estados Unidos. Pero cuando ya estaban en el proceso demarcatorio de la frontera, se suspende en 1947 debido a que un estudio aerofotogramétrico determina la existencia del río Cenepa. El fallo de Bras Díaz de Aguiar indicaba que el límite se fijaría por los ríos Zamora y Santiago. Pero al descubrirse el río Cenepa no era ejecutable con lo que estaba en el terreno, por lo cual el Ecuador declara que el protocolo de Río de Janeiro es inejecutable. Y lo que proponían era que fuera el río Cenepa la línea divisoria entre ambos países. Correcto. Entonces esto ocasionó que haya más conflictos con el Perú. En 1981 se dio en el sector de Paquilla, Mayaico y Machinaza. En el año 1992 los presidentes ecuatorianos Rodrigo Borja y Alberto Fujimori por parte del Perú hacen un pacto de caballeros en los cuales quedaban de acuerdo de que el destacamento ETSA por el lado ecuatoriano se retiraba de su sector. Igual situación sucedía con el destacamento Pachacútec. El Ecuador, como siempre, cumplió, se retiró. ¿Y qué pasó con el Perú? No cumplió. A fines del año 1994, en el mes de diciembre, Ecuador detecta las infiltraciones de patrullas peruanas. Entonces la cartilla de seguridad indicaba que se entregue a las autoridades peruanas esas patrullas infiltradas, pero ya empezó a haber roces y toda esa situación. Pero ustedes devolvieron esas patrullas a los peruanos. Como decía la cartilla de seguridad. ¿Existía este hito en ese momento? No, no existía. Justamente este era el que les llamaban el hito 20. Llegamos entonces a enero de 1995 y ¿qué pasa? Perú inicia sus bombardeos en el destacamento Soldado Monje, en este destacamento Teniente Ortiz, en Cueva de los Tallos y La Ye. ¿Son bombardeos aéreos? Aéreos acompañados de tropas terrestres. O sea que quieren tomar por sorpresa a los batallones que están ecuatorianos establecidos en esos destacamentos. Sí, destacamentos que ya estaban por muchos años en esas posiciones. Y entonces se lanza el conflicto abiertamente. Sí, de consecuencia de eso, el resto de días así mismo vino bombardeos, tropas de tierra que trataron de tomarse los destacamentos de Soldado Monje, Teniente Ortiz y ETSA. Según reportes de la prensa internacional ubicada en Quito, el Perú ha estado atacando desde el aire y de noche las inmediaciones de Tehuinza, donde se hallan atrincherados unos 1.500 soldados ecuatorianos. Desmilitarizar una zona y retroceder a otras poblaciones, dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana. Por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos. No vamos a retroceder. Si el Perú era en términos de número y en términos, es decir,
más soldados, más equipo. ¿Por qué la guerra la ganó el Ecuador? Porque el Ecuador estaba muy bien preparado, los soldados estábamos convencidos cuál era nuestra misión, teníamos el respaldo de la población civil, estaba totalmente cohesionado el país, entonces eso era un compromiso para los soldados, el que no podíamos defraudar a nuestra población, a nuestro país. No tendremos muchos medios, pero sí la voluntad de la fuerza de todo un conglomerado que se llama Ecuador. Estamos donde estábamos y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. ¿Cuántos soldados ecuatorianos murieron? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos soldados peruanos murieron? Como consecuencia de las operaciones militares tuvimos que lamentar la muerte de 33 valerosos soldados ecuatorianos. Por el lado peruano no tengo la cantidad, pero debe ser mucho más. Y heridos de igual manera tuvimos oficiales y voluntarios que se mutilaron sus piernas, sus brazos, que salieron heridos, pero todos estuvimos convencidos de que esa era nuestra misión y que debíamos rescatar la dignidad nacional. No dejarnos arrebatar un milímetro de lo que tenemos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos sido entrenados y a eso es lo que estamos respondiendo. No cederemos ni un milímetro más. Ni el soldado Monge ni el teniente Ortiz. En Etza, Cobandos, Cueva de los Gallos, la defensa heroica se hizo sentir. ¡Bajo el lema de ser, no morir! ¡Selva! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! O sea que ganaron esta guerra. Sí, ganamos esta guerra. Somos una generación victoriosa. A nuestra generación le cupo ese alto honor de defender la soberanía e integridad territorial y andar con la frente en alto y demostrando que somos buenos profesionales. La justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación. Nuestra patria de brazos abiertos, integrada a soñar por la paz. Con estos profesionales volvemos a visitar lugares claves del conflicto. Iniciamos una larga caminata por la cordillera del Cóndor rumbo al destacamento Soldado Monge. El barro de las picas, como le llaman a los senderos, me recuerda al que encontré 18 años atrás cuando transité estas mismas picas mientras como periodista cubría la guerra. Entramos de golpe al frente de guerra, literalmente un golpe. Un salto de 4 metros en helicóptero que no se puede posar por ser una zona pantanosa. El esfuerzo físico que demanda transitar por un terreno tan escarpado es sencillamente agotador. Y nos esperan horas de caminata. El destacamento Soldado Monge recibió el primer ataque sorpresivo del ejército peruano. Yo llegué el 26 de enero. El hoy teniente coronel Nibardo Ochoa llegó al lugar a las 8 de la mañana del 27 de enero para asumir la comandancia del destacamento. Jamás pudo imaginarse lo que le esperaba menos de 2 horas después. Aquí estaban 2 oficiales en el grado de subtenientes cumpliendo su misión aquí. Nosotros, yo que venía de Quito, sabíamos que estábamos en alerta roja. Los oficiales que estaban aquí no sabían. Cuando yo llegué se acercaron, me dieron parte. Incluso me manifestaron que el día anterior habían jugado fútbol con el personal del destacamento peruano al frente. Es decir, había un ambiente de camaradería, de paz, de armonía. No se podía leer en ningún momento qué podría estar pasando al día siguiente. Prácticamente en este sector no había ningún indicio de que vaya a pasar algo. Entonces yo dispuse a un subteniente, al subteniente Marco Villasís, que me haga un reconocimiento al frente del destacamento peruano para poder saber las actividades que estaban cumpliendo. Ahí está, porque aquí al lado, nomás a centenares de metros, está una base peruana. Sí, el puesto de vigilancia Cahuide. Prácticamente cruzando el río estarán a unos 700, 800 metros, es decir, están aquí muy cerca. Entonces salió el subteniente Marco Villasís a hacer ese reconocimiento y con el subteniente Alvarado fuimos a que me indiquen cómo estaba ubicada la gente para hacer la defensa del campamento. En caso que fuera necesario. En caso de que fuera necesario, porque todo destacamento tenemos un plan de defensa. Entonces, en la ribera del río Yaupi, este sector detrás, en la confluencia con el río Santiago, hay posiciones que ocupamos nosotros para, en caso de que se produzca una alarma. Eso más o menos era 9 de la mañana. Y todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Qué pasa después? Luego de eso que íbamos recorriendo, recorrimos todas las posiciones
Viendo cómo estaba el personal, llegamos hasta ese sector, hasta lo que es ya el final, en el río Santiago, y regresábamos por este sector. Tranquilamente, una mañana en paz. No pasaba nada, no teníamos indicios aquí, sabíamos que hubo las escaramuzas por el sector de Gualaquiza, en Cóndor Mirador, Cenepa. No lo llama tallos. nadie, no le da ninguna señal de que está pasando algo anormal. Absolutamente no. Sabíamos que una patrulla ecuatoriana iba a desalojar a los peruanos que estaban dentro de nuestro territorio construyendo un helipuerto. Mediante reconocimiento aéreo se detecta la presencia de fuerzas peruanas y la construcción de un helipuerto en la naciente del río Cenepa, por lo que el comandante de la 5ª División de Infantería de Selva, General López Trigoso, es advertido por el comandante de la 21 BS, Coronel José Grijalva, sobre las actividades de sus fuerzas, emplazándole a retirarse del sector y suspender la violación del espacio aéreo ecuatoriano. Cuando íbamos por este sector, yo escuché el ruido de un motor. Que parecía... Yo me detuve, no sabía si era una canoa o una lancha. Me detuve en este sector y dije, se oye un motor. Y el subteniente que estaba al lado mío, que estaba haciendo destacamento, me dijo, debe ser la Piraña. La Piraña es una lancha de 2 motores que teníamos aquí en ese entonces. Porque era un ruido muy... Era fuerte. Me quedé pensando porque la experiencia que tuve yo de 3 años de haber pasado aquí, no era un ruido de una lancha. Y mientras tanto seguía caminando. Y seguíamos caminando y caminamos unos 2 metros más. Y el ruido era más fuerte. Entonces yo instintivamente regresé a ver, dije, esa no es lancha, porque el motor era más fuerte, el ruido era más fuerte. Entonces yo que estaba aquí empecé a ver así para arriba y detrás en esa loma apareció un helicóptero. Pero un helicóptero que lo tengo tan grabado en mi mente que se apareció detrás de la montaña y le vi que se inclinó un poco hacia abajo y salió fuego y llamaradas de ahí. Entonces instintivamente yo lo quise gritar, es aéreos, y nos tiramos al piso. Y el resto que estaba conmigo hizo lo mismo. Y pasó el helicóptero artillado, después vimos que eran Roques y estaban artillados con ametralladoras calibre .50 que tienen una vainilla más o menos así. Entonces, o sea, disparando era una ráfaga de... Eran los Roques y ráfagas de ametralladoras. ¿Qué pasa por la mente en ese momento? Bueno, a mí por la mente, y son fracciones de segundo, pero en ese momento se me pasó toda mi vida por mi mente. Recordaba mi infancia, mis padres, mis familiares, mis hermanos, mi juventud, lo bueno, lo malo que he hecho, pero en segundos. Pero empezaba que lo iban a matar, o que iba a morir ahí. Bueno, dicen que cuando se ve la muerte es así. Y sintió y se vio la muerte. Prácticamente vimos la muerte aquí.